Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy tenemos a dos amigos, compañeros y colaboradores de Religión Digital, o Religión Digital colabora con ellos. Ahora lo veremos. Víctor Martín Martínez, ¿cómo estás? Muy bien. David López, buenos días. Buenos días, muy bien. Fundación Juan Ciudad, el coordinador, director en España de la Fundación, y David es el coordinador, lo diré bien, de organización y gestión de centros de San Juan de Dios. Perteneces a la Orden de San Juan de Dios. Sí. Tú también de alguna manera, aunque no Sí, congregacionalmente hablando. Sí. Y venimos a hablar de muchas cosas. Tenemos un montón de temas, casi todos de ellos de actualidad. Si quieres empezamos por el más potente. En apenas una semana en Tarragona tenemos una macrobeatificación de mártires del siglo XX en España. Unos cuantos de ellos son de la Orden de San Juan de Dios. Cuéntanos, ¿cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Y por qué? Pues ahora son 24 hermanos. Pero llegáis casi al centenar, ¿no? Sí, hay beatificados 71, en el año 92 fueron beatificados 71. ¿Sí? Y actualmente pues son 24, el hermano Mauricio Íñiguez de Heredia y 23 compañeros. Son hermanos principalmente de la Comunidad de Valencia, que había un hospital en la Malvarrosa. Ajá. Hay en la portada del folleto hay un cuadro de Sorolla, Sí, que cierto, es La cierto. triste herencia, un cuadro precioso, donde se ve un hermano de San Juan de Dios en la Malvarrosa, cuando atendía en la época de Sorolla, los llevaba a los niños. Qué gran pintor, Sorolla. Sí. Y entonces, bueno, hemos puesto ese cuadro como significativo de nuestra hospitalidad con los enfermos, con los niños en esa época. Y después la comunidad de Málaga, que es un centro psiquiátrico, Sí. era entonces un centro psiquiátrico, pues también ahí mataron a toda la comunidad, ¿no? Y después hay alguno del Hospital San Rafael de Madrid, de Cienpozuelos, de Manresa, así. ¿Qué supone para la orden? ¿O cómo os preparáis para un acontecimiento así? Sí. ¿Es un acto más o supone algo, Pues, un punto para sí. pensar y para seguir trabajando? Hombre, desde el punto de vista religioso, yo como hermano de San Juan de Dios, para mí representa que este proyecto de vida que tengo como hermano de San Juan de Dios, pues es posible y puedo llegar a la santidad. Ojalá no sea por el martirio, porque tampoco lo deseo, ¿no? Pero es posible vivir la vida religiosa en hospitalidad y ser un proyecto pues muy interesante y muy de acuerdo con el reino de Dios, ¿no? Sí, porque los cristianos podemos y debemos llegar hasta dar la vida, pero no tenemos que tener vocación de mártires. Claro. Los hermanos en esa época, por los escritos que tenemos y la posición que hicimos y tal, la verdad es que algunos de ellos, hasta cuando estaban en comunidad rezando, había alguna comunidad que pedía el don del martirio, ¿eh? O sea, ellos eran conscientes de que podían morir. De hecho, en esa época, el general de la orden les mandó un escrito diciendo que aquellos que quisieran que se marchasen, que huyesen o que se fuesen con sus familias y dejasen, pero todos ellos, no hubo ninguno, ¿eh? Todos ellos hicieron como una encuesta, sobre todo en la comunidad de Málaga, y todos ellos dijeron, no, yo estoy aquí hasta, sobre todo porque están los enfermos y los enfermos nos necesitan. Entonces no se fueron. Ese rostro de Dios Sí. en los más necesitados también, Sí. en los excluidos, también en los enfermos, sobre todo, que es uno de los carismas de la orden. Y también parece que es uno de los gestos definitorios del nuevo Papa. Antes de comenzar la entrevista estábamos hablando de la última ocasión en la que estuviste aquí, que coincidió con la renuncia de Benedicto XVI. Y tú nos dijiste unas frases que luego resultaron premonitorias. Sí. Porque hablabas te preguntaba por cómo creías que fuera a ser el siguiente Papa, y apostabas por un estilo de papado que parece ser que se está. ¿Tenías pistas?
No, no, las vistas. Lo que pasa es que, bueno, yo quería, bueno, y yo creo que todos los cristianos queremos que la figura del Papa sea una figura que manifieste la misericordia y la compasión de Jesús con su pueblo, que es la Iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que es el primer principio evangélico que hay es, y el único, yo creo que es el amor, ¿no? Y entonces el amor, lo primero, compasión, misericordia y tratar de hermanar y de que todos somos hijos de un mismo padre. Eso es básico y yo creo que el Papa actual pues lo tiene en las entrañas eso en todos sus discursos, ¿no? Y ser hermano con los hermanos, ser principalmente obispo de Roma, Sí, y después por ser obispo de Roma es el primero de los obispos en todo, ¿no? Entonces esta idea que es pues mucho más horizontal en este sentido, pues yo creo que eso no quiere decir que los anteriores papas, porque yo considero así, que los anteriores papas esto estaba también en ellos, o sea que no, además establecer una dinámica de anti uno pro otro eso sería, es una tontería, no sería muy cristiano tampoco, no es cristiano, que sino que yo creo que cada uno con su vivencia religiosa y con su espíritu y su personalidad pues se manifiestan de distintas formas. Es verdad que ahora pues yo creo que el Papa Francisco está manifestándolo de una forma tan sencilla y tan fácil de entender que nos estamos dando cuenta lo que es ser Papa. A mí hay un momento del Evangelio que me recuerda, siempre que lo leo me recuerda a vuestra orden, que es además uno de los puntos que Francisco en la JMJ, en el encuentro con los jóvenes argentinos, les dijo que era las reglas básicas a seguir eran las bienaventuranzas y Mateo 25. Sí. La parte de Mateo 25 en la que es el juicio final, que podría parecer algo como muy caótico, pero si lo lees, muy catastrófico, quiero decir, si lo lees, es el de cuando tuve sed y me dices de beber, cuando estuve enfermo y me cuidasteis, ese yo no sé si es definitorio vuestro o algo así, pero a mí siempre me ha llamado, me ha recordado a la orden de San Juan de Dios, aquellos que recogen a los que están en el camino, al buen samaritano, vaya. Es el buen samaritano y sobre todo las bienaventuranzas, que realmente yo creo que, bueno, yo estoy convencido y es así. Los 10 mandamientos desde Jesús ya no existen, o bueno, no quiero decir que no existan, sino que está en vigor los 10 mandamientos o los mandamientos de Jesús son las bienaventuranzas. Y entonces la Iglesia está basada solamente en las bienaventuranzas. Eso no quiere decir que, claro, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, pues eso es bastante difícil de cumplirlo. Pero vamos, que ahí está lo básico, ¿no? ¿Os sentís a gusto con la dinámica que parece que está tomando la Iglesia con Francisco, con este nuevo impulso? Pues nosotros bien. Lo que pasa es que nuestra orden es una orden de acción, ¿no? Y entonces no somos muy especulativos en el sentido de decir, pues teologalmente es así o esto se va así, sino que nosotros seguimos metidos en la acción de atender a los más necesitados, ya a los enfermos. Y entonces, bueno, pues únicamente que ahora Francisco nos está confirmando que estamos en el buen camino. Entonces, eso, bueno, pues el que reconozca esto, y de hecho ha tenido ya, pues como sabéis, tenemos una comunidad en la Farmacia Vaticana, llevamos los ambulatorios del Vaticano y tal. Entonces un día les invitó a una misa a la comunidad de allí y desayunaron con él y todo muy bien, ¿no? Y entonces ahí pues y luego con el general y también han tenido algún encuentro, pero en este sentido de que, bueno, él nos viene a decir pues bien, que sigamos con nuestra vocación y con nuestro estilo de vida y ya está. ¿No sabrá cuánto el farmacéutico cómo está si tiene achaques, si está bien? Porque parece que está estupendo. Sí, no, yo no sé así directamente nada, pero creo que no hay ningún problema. Sí que hay un hermano polaco que es de la Farmacia Vaticana,
que atiende al Papa Benedicto XVI, Ajá, o sea, claro. le atiende todos los días, va a verle y le atiende en su vejez más que en su enfermedad, porque bueno, también tiene achaques, pero más en su vejez, ¿no? En las necesidades que tiene. Algún día reconoceremos a Benedicto XVI también lo que supuso su pontificado y su Sí, y su gesto último, que va más allá de un solo gesto. Estamos hablando de esto, de que estáis ya hay mucho tiempo metidos en el barrio, varios siglos ya os contemplan, Sí. Y tenéis una realidad. Me gustaría que hablaros un poquito. ¿Dónde estáis? A nivel global, ¿cuántos sois en el mundo? ¿Cuántos sois en España? Los trabajos que realizáis. Un poquito la radiografía de San Juan de Dios hoy. Pues actualmente estamos extendidos en 52 países en el mundo. Y son como unos... lo que pasa es que, claro, los centros, hay centros pero que tienen muchas actividades, o sea que contarlos es difícil, pero vamos, son unos 302 centros los que hay. El último centro que se inauguró fue en China. ¿En China? Sí. En China, y vamos a ver si podemos hacer otro. En China es un centro dedicado a cuidados paliativos que es una cosa que, claro, en China no existía mucho. Ni siquiera esa la cultura. Claro, la cultura. Pero entonces se han ido introduciendo. Entonces han ido 2 hermanos coreanos y 2 vietnamitas, y son la primera comunidad que hay allí, y van gestionando y va bastante bien. Además, con el gobierno chino pues va muy bien, porque sí, hay muy buenas relaciones. Y bueno, simplemente con el hecho, no podemos tener malas relaciones con los gobiernos, porque realmente lo que hacemos es ayudar a la población. Entonces sería un absurdo, ¿no? Otra cosa es que tenemos dificultades, por ejemplo, pues ahora con los recortes en España y con los conciertos y tal, tenemos nuestras dificultades, pero bueno, eso aparte. Y después de hermanos somos 1200. Actualmente hay una congregación que nació en Canadá, de un hermano que fundó esta congregación, basada también en San Juan de Dios, y ahora son 70 hermanos y tienen 2 grandes centros que son centros muy amplios, no es un edificio solo, sino que es en Canadá, 2 en Estados Unidos y 1 en Haití. Entonces son centros de acogida, tienen toda clase. No sé, en las películas en Estados Unidos a veces se ven esos grandes albergues que hay de todo y se atiende. Bueno, pues en eso, pero llevado desde el punto de vista del espíritu de ellos y el nuestro, porque es el mismo, pues atender a los más necesitados, a los excluidos, a los que están fuera de la sociedad, a los parados, alcohólicos, drogadictos. Entonces tienen esa atención. Entonces ahora están en lo que llamamos en derecho canónico un proceso de tránsito para fusionarnos. El objetivo es que llevan ya 2 años formando parte de nuevo eso es, y pasarán a ser la congregación. Sí. Entonces esos somos 120 más o menos, más estos otros 200, 70. Más los 70, sí, bien. Y después pues colaboradores o trabajadores en el mundo, pues ahora cerca de 45.000 se calcula. Entre hospitales, dispensarios, centros para personas sin hogar, psiquiátricos. Y después voluntariado ha crecido mucho, sobre todo en Europa. El voluntariado está en expansión. En el mismo España actualmente vamos creciendo en el número de voluntarios, y en el mundo pues habrá unos 80.000 voluntarios. David, que te tenemos aquí un poquito abandonado. ¿Por qué crees que está creciendo ese fenómeno también del voluntariado? ¿Es porque desde un punto de vista profesional, pero también desde un punto de vista, no sé si llamarlo vocacional, aunque también, sí, el estilo, el saber hacer de la orden con respecto a los más excluidos, los más alejados, es un modelo a seguir también para construir sociedad? ¿Cómo, tú que estás más ahí apegado al trabajo con
con los profesionales? Yo creo que hay dos motivos. Primero, la orden es un referente y por lo tanto a la gente le apetece trabajar con instituciones que realmente tienen como objetivo el ayudar a los demás, que es fundamental. Y además la orden añade el plus de que los demás son realmente la sociedad excluida. Los enfermos, un enfermo de cáncer, un enfermo crónico con un accidente de tráfico, tantas cosas, un discapacitado intelectual, un transeúnte que no tiene hogar. Eso es en primer lugar. La orden tiene un referente de 460 años. Y luego hay otro fenómeno que yo creo que es sociológico. Estamos en una crisis social. Yo hablaría más que de crisis económica, de estamos en un cambio social y del concepto de economía, ¿no? Entonces, por un lado, la sociedad es consciente de esto y hay gente que aflora, o sea, que está dispuesta realmente a colaborar. Entonces, yo expondría o señalaría el fenómeno de la propia institución, el carisma, y por otro lado también la realidad social. Comentabas esto, que un cambio de modelo, pero un cambio de modelo en el que probablemente los que nunca han tenido oportunidad de opinar, de formar parte de él al 100%, que son los más excluidos, tengan que tener una cierta voz. ¿Cómo planteáis vosotros de cara al futuro esa presencia activa pues estamos hablando de sectores de discapacitados de todo tipo, excluidos, gente sin hogar, personas que resulta difícil para los que no estamos metidos en vuestro ámbito, personas que tienen sus capacidades físicas, intelectuales rotas, que no van a volver a recuperarlas? ¿Cómo insertarles y cómo hacerles protagonistas de alguna manera en esta nueva sociedad que tenemos que construir entre todos? Yo puedo dar como dos ejemplos. Sí. Primero, en la orden siempre desde el principio las personas excluidas han tenido una voz. Y hoy modernamente pues existen los reglamentos, existen los sistemas de centros donde la gente participa muy activamente en, digamos, en la dimensión complementaria de lo que los centros tienen que desarrollar. Y por otro lado, bueno, pues por ejemplo dentro de mes y medio, el 21 y 22 de noviembre, si Dios quiere, vamos a celebrar los centros de la Orden en España, que son 17, que trabajamos por ejemplo con discapacitados intelectuales. Vamos a celebrar una reunión donde tratamos la Convención de Naciones Unidas sobre la discapacidad y cómo tenemos que ser voz conjuntamente, todos, aquellas personas que son atendidas, pero también los colaboradores, los hermanos en esta sociedad, reclamando a la sociedad una atención, una preocupación, y máximo cuando estamos en momentos de crisis donde hay muchos recortes, pues que realmente puedan seguir ejercitando sus derechos fundamentales, no solamente para aquellos que supuestamente, entre comillas, somos normales, sino para todos que formamos parte de este puzzle que es la sociedad. Estás hablando de recortes y vosotros estáis siendo muy activos a la hora de intentar vehicular con las administraciones ese problema. Gestionáis hospitales, gestionáis centros de salud, dispensarios, lugares donde están las personas con todo tipo de discapacidad. Comentábamos antes que habéis tenido ya encuentros, sobre todo a nivel de Comunidad de Madrid, con todos los partidos para hablar de esto, de que en esta época de crisis en la que tanto se está hablando de recortes, que hay prioridades que no se deberían tocar. Yo no sé qué, bueno, ya es un éxito que hayáis podido unir a todas las fuerzas políticas para hablar del asunto, pero no sé qué palpito tenéis después de esa reunión y qué es lo que les dijisteis y qué pensáis, por dónde tienen que ir los tiros en este sentido. Bueno, pues hemos tratado de convencerles que nosotros lo hacemos muy bien. Eso es lo primero, ¿no? Les hemos presentado el modelo sociosanitario que nosotros tenemos y que está avalado hasta científicamente, que tiene buenos resultados, ese modelo que tenemos de atención
a los socios sanitarios, ¿no? En Madrid hay cerca de 8 centros que atienden a distintas clases o perfiles de tanto de excluidos como discapacitados, como enfermos, etcétera, ¿no? Entonces sería cuestión de nosotros esto lo tenemos ya ofertado a la sociedad y tenemos conciertos con la Comunidad de Madrid en algunos aspectos, entonces en algunos sectores. Entonces lo que queremos es hacer que sea llamarlo de algún modo, un concierto singular donde esté incluido en la red de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y que consideren que estos centros, nuestros centros son pues cooperadores, no subsidiarios, sino que realmente estamos atendiendo a los ciudadanos de Madrid. Entonces, que este modelo es muy interesante, que a lo mejor en los y así lo han confesado ellos, en la administración no tienen un modelo muy definido o han intentado definirlo pero no lo han conseguido porque les es más difícil conseguirlo. Entonces nosotros les ofertamos este modelo, ¿no? Y que podemos aplicarlo en nuestros centros y podemos hacer un concierto singular por medio de un consorcio o como sea, ¿no? La cuestión legal, pues yo ya no lo sé, pero llegar a esto. ¿Y cuál ha sido la recepción? Ellos yo creo que salieron convencidos de que nuestro modelo es un modelo que además está constatado porque llevamos mucho tiempo, podríamos decir que 500 años, entonces es un modelo que además está muy actualizado, que está constatado tanto por medio de la gestión como por medio de científicamente que es válido, que hace ayudar a las personas, rehabilitarlas y si no se puede rehabilitar en su totalidad, hacer que vivan felizmente su vida, pues entonces esto es lo que les hemos demostrado y ellos lo han aceptado. Nadie dijo nada en contra, al contrario, dijeron que estaban muy de acuerdo con nuestro modelo, ¿no? Y ahora el segundo paso es esta oferta que hacemos nosotros de hacer porque la orden nos pasa en algunos países, en otros no. Lo malo de nuestro sistema, aunque en cada autonomía actualmente es distinto, pero esto de estar concursando, el estar como suplicando que nos manden enfermos, que no sé qué, eso es una cosa para nosotros absurda y que no toca más con el negocio con lo vocacional, porque no vamos a ver si ganamos más, sino a ver cómo atendemos mejor a las personas, gente que lo necesite cuando entonces lo necesite. Con un concierto singular o con un aspecto pues sería pues bueno como estar en la red pública y los enfermos pueden elegir nuestros centros o pueden elegir otros centros, ¿no? Esa era la idea. Veremos. También en época de crisis es interesante porque además, a veces sucede que no solo la crisis es económica o de valor, sino que también es de ideas. Y cuando se tienen crisis de ideas, pero hay personas que necesitan respuestas, también es el momento probablemente para que los que tenéis ideas que funcionan podáis intentar que el modelo pueda ser exportable a otras realidades. Yo creo que eso es interesante. Comentábamos también antes la celebración de porque dentro de los excluidos también están, lo comentabas tú antes, David, las personas que no tienen dónde alojarse, que tienen las personas, no sé si bien o mal llamadas, sin hogar. ¿Habéis preparado un encuentro europeo? Sí. Bueno, él puede hablar más de las conclusiones. Tuvimos un encuentro de todos los centros que tenemos, que atendemos a los sin techos, a los excluidos, a los nuevos pobres que actualmente en España hay, ¿no? Entonces ahí está pues muchos dispositivos, tanto albergues como comedores sociales. Se han incrementado una barbaridad en los últimos años. Por ejemplo, una realidad que hay en Múnich, que bueno, Alemania está muy bien, según dicen
la Merkel y todos, ¿no? Entonces, bueno, y realmente es verdad que está bien, o está mejor que otros países en Europa. Entonces, en Múnich han creado como un furgón donde es un ambulatorio andante, donde por las noches pasan por toda la ciudad de Múnich y van viendo a las personas que están durmiendo en la calle o que están excluidas. Entonces les atienden tanto médico como socialmente como espiritualmente. Entonces, y aquellos que necesitan atención más directa en el hospital, pues les llevan al hospital nuestro de Múnich. Entonces es por eso que hay muchos dispositivos como economatos que estamos haciendo para atender a las familias que necesitan comer. Sí, ese modelo que surgió lamentablemente hace poco tiempo, que era volver a los nuevos, no sé si decir nuevos pobres, estas familias que tienen trabajo, que eran clase media, pero que ya no les llega y que señores con traje y corbata que ves en las colas de los comedores, que no es la típica imagen, la típica tópica imagen del sin hogar, que desarrapado, con barba, desaliñado, sucio, que eso ya lleva a pensar que puede ser violento, X. Está cambiando también el modelo de personas. Ya en el siglo XVI San Juan de Dios atendió a los que él llamaba los vergonzantes. Esa era la expresión. Sí. Que eran a lo mejor nobles que habían caído en desgracia o que no tenían nada, vivían a lo mejor en su palacio, pero el palacio estaba medio arruinado, no tenían que comer, etcétera, y les ayudaba a escondidas para que no pasasen vergüenza, ¿no? Háblanos un poco de esas conclusiones, David. ¿Ha apuntado un poco Víctor? Sí, la primera conclusión, que es dar a conocer a la sociedad que la orden hospitalaria en Europa tiene una red muy sólida de atención a personas, digamos, bien o mal, sin hogar, sin techo, y que además, como decía muy bien Víctor, por ejemplo, la experiencia de Múnich es una experiencia, digamos, entre el SAMUR social de Madrid y el SAMUR médico. Entonces es realmente la atención sociosanitaria, con ese complemento también espiritual, que creo que es muy importante, por lo menos desde la antropología de las personas, pues es fundamental. Eso es fundamental, pues es una experiencia bastante novedosa. Entonces, que la orden realmente, sin menospreciar, ¿no?, ni menosvalorar a otras organizaciones como Caritas, Cruz Roja, que lo hacen estupendamente bien, pero la orden también tiene una presencia y un sello de identidad en el trabajo de personas sin hogar, además desde el principio, desde hace 460 años. Entonces, dar a conocer a la sociedad lo que la orden realiza. De hecho, nos acompañaron una eurodiputada que se quedó gratamente sorprendida de lo que la orden es. Entonces, la primera conclusión, dar a conocer a la sociedad lo que desarrollamos o desempeñamos desde el carisma de la hospitalidad. La segunda es en trabajar conjuntamente modelos de intervención. Esto es difícil, ¿no?, porque la realidad sociocultural es distinta, pero sí que hay segundos perfiles, porque al final la orden tiene algo muy excelente, que es la experiencia en salud mental, y realmente desgraciadamente muchas de las personas que se quedan sin hogar al final del proceso de los años les llevan a procesos donde la salud mental es una variable muy importante en su situación. Entonces la orden tiene esa experiencia que puede aportar de una manera bastante novedosa, prácticamente, técnicamente, desde el punto de vista de la investigación, pues para ayudar a que las personas salgan de esa dimensión. A veces se nos olvida que no solo vale con darles de comer o darles de abrigo donde refugiarse, que es vital, pero también es vital la salud personal, y ahí entra dentro pues todo lo relacionado con la mente, con el espíritu y con esa normalidad que todos buscamos, aunque bueno, todos tenemos nuestras taras en ese sentido, pero sí es cierto que es fundamental encontrar ese equilibrio también. De hecho, por ejemplo, el centro nuestro de la orden en Marsella, que es un centro de referencia, del cual han aprendido, digamos, han copiado muchos centros en muchas realidades de Europa y también de España, pues es un modelo en la visión y en la forma de trabajar
de intervenir con estas personas, que es bastante novedoso. Bueno, al final, la orden, desde la hospitalidad, desde la sencillez, desde la propia fragilidad, ¿no? Porque la orden se intenta meter en la vida de estas personas desde el punto de vista positivo, la fragilidad que también asume la propia institución, pues crear algo que realmente de gozo, de alegría, de estimule a las personas, sea foco de esperanza. Bueno, pues creo que en ese sentido podemos aportar humildemente, ¿no? Y con mucho respeto. Y que vais aportando, como decías tú, David, de 460 años, ya vamos para 5 siglos. Ahora no es San Juan de Dios, pero sí estáis a punto de celebrar otro centenario. Creo que no es el centenario de la muerte de San Benito Meni. Sí. ¿Quién fue San Benito Meni? San Benito Meni, bueno, la orden en España, después de las desamortizaciones y sobre todo en las guerras napoleónicas, que es la que más nos afectó, porque la desamortización a nosotros no fuimos exentos en ese sentido, no, porque bueno, nos hicieron un poco que fuesen comunidades que tenían que tener 12 hermanos, y claro, eso no se podía, y al final pues la orden prácticamente desaparece en España. Entonces en 1867 viene San Benito Meni, que era un hermano milanés enviado por el general para que restaurara la orden en España. Él tenía 24 años y fue un gigante, porque realmente cuando él dejó España ya, porque le nombraron general y pasó a Roma, pues ya estaba extendido en España, Portugal y México. Porque también todo se quedó sin campo de juego. Sí. Entonces entonces celebramos ahora en el 2014. Él murió en 1914, murió en Dinan, en un hospital psiquiátrico que tenemos en Dinan, y murió allá y está enterrado en Cienpozuelos, porque él, además de restaurar la orden en España, fundó las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón, que se dedican a lo mismo que nosotros. Sobre todo ellas se han dedicado muchísimo a la psiquiatría y a la discapacidad, especialmente, y también están extendidas ya por todo el mundo. Entonces son pues nuestras hermanas son hijas de un hermano. Yo digo que son nuestras sobrinas. Pero bueno, entonces tenemos el mismo espíritu y trabajamos sobre todo estamos muy unidos en el aspecto carismático, ¿no? Y siempre somos paralelos en las acciones que hacemos. Y bueno, estamos preparando pues este acontecimiento desde el punto de vista espiritual. Tanto para ellas como para nosotros es importante recordar y rememorar a nuestro restaurador y a su fundador. Y después pues vamos a hacer ciertos actos culturales, porque él aportó a España sobre todo un cambio en la psiquiatría. Cuando él viene a España, pues se decide hacer dos actividades que entonces en España, en la época de Isabel II, faltaban, ¿no? Y era por un lado la psiquiatría, que estaba muy abandonada, sigue estando, es la ciencia más pobre de la salud, pero en aquella época era muy pobre. Y después también la atención a los niños que tenían polio, eran escrufulosos, que llamaban entonces, etcétera, ¿no? Entonces esas dos actividades, todos los centros fueron psiquiátricos, que ahora existen bastantes de los que él fundó, psiquiátricos y para niños, ¿no? Entonces, y a las hermanas igual. Las hermanas al principio trabajaron junto a nosotros, ellas atendían a las enfermas y nosotros a los enfermos, ¿no? Después ya nos separamos y claro, los hospitales son mixtos, naturalmente. Pero bueno, en aquella época era esa visión, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer
ciertos actos, ya digo, culturales, como desde el punto de vista científico de la psiquiatría. Yo creo que es un aspecto que tenemos que destacar, con los avances que hemos tenido nosotros, cómo atendemos, o sea, yo pienso que la psiquiatría aguda pues se ha avanzado bastante y se está atendiendo muy bien, pero la psiquiatría para crónicos es algo que tenemos que trabajar, porque no hay que bajar la guardia, no porque sea un enfermo mental crónico no deje de rehabilitarse en la vida diaria, ¿no? En normalización, en forma de vida. Sí, es triste que en una sociedad en todos los aspectos, pero también en este, que es el más olvidado, lo que no produce efectos inmediatos se deja como apartado. Bueno, es crónico, no va a ir a ningún lado, ¿para qué vamos a invertir si no vamos a conseguir resultados? Sí. Es una dinámica de la sociedad peligrosa contra la que hay que también luchar sobre todo en el aspecto de la salud vosotros estáis muy además, yo creo que decía, así como San Juan de Dios fue el gran innovador y sigue siendo a través de los hermanos en la sistematización de la sanidad y de los hospitales, porque realmente San Juan de Dios sistematizó la atención, digamos, especializada, ¿no? Y también la dimensión universitaria o dimensión formativa de los profesionales de la sanidad. San Benito Meni, en esa trayectoria, porque sin duda son todos los hermanos, yo creo que debería ser estudiado en las escuelas ENADE de negocio, porque fue un gran gestor y un gran negociador también. Fue un hombre que también a nivel hasta político, un gran gestor y un gran negociador. Entonces creo que es la orden, todos los hermanos, ¿no? Y todos los colaboradores que han pasado, pero estas dos figuras con más figuras realmente representan referentes muy importantes que deberían ser estudiados. Yo se lo digo a los alumnos míos de la universidad: deberíais de estudiar en gestión y en organización sanitaria estas dos figuras. Sí, nos hemos quedado sin tiempo, pero hay dos aspectos que a mi juicio son claves en vuestro trabajo, que abordaremos, y que, si os parece, en otra entrevista, bien con vosotros, bien con algunos de vuestros múltiples especialistas, que es el ámbito educativo, el de la formación, porque la Orden de San Juan de Dios tiene centros asociados a hospitales o a otras universidades en los que se forma también en estos valores, en el valor profesional, pero también en esos valores a menudo olvidados, y que en el tema de la salud son fundamentales, porque no puede haber profesión de este tipo sin vocación. Estamos hablando de personas. Y también el aspecto más social, la Fundación Juan Ciudad, todos los aspectos relacionados con ese ámbito, que además dentro de poco vamos a tener noticias, pero si os parece lo dejamos para otra ocasión, porque hemos aprovechado bien el tiempo y hemos comprobado cómo vuestra labor es bien fecunda. Desde aquí, modestamente, os felicitamos por ello y os animamos a seguir por esa línea. Pues Víctor, David, muchísimas gracias, y esta es vuestra casa, ya sabéis. A vosotros, gracias a vosotros. Y a ustedes, pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.